Saludos, visionarios de almas creativas. Bienvenidos al reino donde la creatividad es la reina y la inspiración su corte real. Este es Dios salve la publicidad, el podcast de La Azotea que te invita a un banquete de ideas donde el arte, la moda, la tecnología, el marketing y el cine se fusionan en una sinfonía de innovación y estilo. Bienvenidos todos a Dios salve a la publicidad. Nuevo episodio. Gran invitado. Don Horacio Garay. ¿Cómo le va? Hola, oye, muy bien, gracias por la invitación, por disfrutar del espacio en conjunto. Paren todo. Si estás buscando un partner para construir tu marca, te cuento que Dios salve a la publicidad está hecha por La Azotea, una agencia que te puede ofrecer creatividad, marketing digital y media intelligence. Además, si estás pensando en producir, olvídate de buscar otro lugar. Acá tenemos todo para hacerlo in-house. Así que ya sabes, si estás buscando una agencia, nosotros te podemos dar una mano. No, voy a decir un tras bambalinas. Hicimos un podcast sin grabar. Sí, casi una hora de backstage. Sí, estuvo buenísimo. Es un cuestionamiento ahora. ¿Qué vamos a hablar y que suene nuevo? Tal cual. ¿Repetimos todo? Ay, ya no va a ser espontáneo, pero lo intentaremos. No, está bien. Horacio, contanos, ¿en qué estás hoy? A ver, hoy día, soy el fundador de Ignition, una consultora de aceleración que básicamente se dedica a ayudar a diferentes tipos de compañías en su planteamiento estratégico desde la raíz y hasta después la ejecución, si es que se avanza en la relación. Maravilloso. ¿Y tu experiencia? Mira, porque perdón, voy a ser muy honesto, nosotros, para todos realmente, yo no te conocía personalmente, pero empecé a leer de vos y dije, opa, qué interesante la conversación que íbamos a tener hoy, así que para los que no te conocen, contanos. Sí, a ver, yo de formación soy periodista, pero nunca ejercí, más allá de la práctica profesional, pero la comunicación me llevó al mundo de la publicidad. De hecho, algún jefe me dijo esto en algún momento, que probablemente fui el primer community manager de Chile por el 2005, 2006 más o menos. Partí en el mundo de la publicidad con todo lo que tiene que ver con contenido, pasé al equipo de cuentas, ahí me empecé a interesar y a meterme un poco más en el mundo de la estrategia y desarrollé toda mi experiencia, gran parte de mi carrera en el mundo publicitario, en agencias pequeñas, boutique, multinacionales, qué sé yo. Y luego pasé al mundo corporativo, tuve la oportunidad de dirigir una operación de e-commerce a nivel regional, muy intensa, pero después encontré a través de un amigo que me llevó a Betterfly, al mundo de las startups. Sí. Y ahí me di cuenta que había un mundo interesante que se combinaba muy bien entre lo que te exige el mundo corporativo versus como la flexibilidad y la agilidad también de las agencias de publicidad. Y encontré un fit que me encantó, en donde yo efectivamente logré como añadir mucho impacto y mucho valor en función también de mi carrera. Así que encontré como un mundo ahí que me gustó, en donde se hizo muchas buenas migas. Y lo que pasó después fue que trabajé en cargos de dirección global de marketing en startups y me empezó a llegar en función de lo mismo mucha consultoría aparte, mucha ayuda de distintos países. Y llegó un momento en donde fue tanto el volumen que tuve que tomar una decisión. Y ahí dije, ok, quizás esta es una señal. Obviamente da miedo, hay una familia detrás mío, pero creo que hoy día, partí con Ignition, que es una consultora. Había emprendido antes en el mundo de e-commerce, pero fue un fracaso. Pero hoy día creo que fue la decisión correcta. No, ese salto de fe, el famoso salto de fe. Claro, el salto de Tarzán. Trata de hacerlo cuando tengas la otra rama firme y la otra no. Y hay veces que funciona, otras veces que no, pero creo que hoy día, creo que hay un punto de inflexión que un ex jefe me dijo que le gustaba mucho cómo yo planteaba estrategias. Sí. Y me dijo literal, me encanta la forma en la que piensas y cómo llevas ese pensamiento a un slide. Y ahí dije, quizás debería llegarme a hacer eso solamente. a plantear pensamiento crítico en un slide para grandes compañías y además tener la capacidad de llevar eso
a un soft landing, que es cuando tú quieres llevar un producto o un servicio a un mercado que no conoces. Hermoso. O a un mercado fraccionado, disruptivo, competitivo. Yo ayudo con eso. Mira, me siento muy identificado en el tema de las confianzas y el pensamiento crítico porque es la base de esta agencia al final del día. Como te decía, Sí, por fuera, los clientes que están acá nacen mucho de la confianza y de experiencias en el pasado y que cuando se cambian a otro lugar te llaman y dicen, Gonza, tenemos que seguir con el pensamiento que estábamos trabajando, que me acomoda, que me gusta, me sirve. Entonces, te felicito que esté dando los réditos correspondientes. gracias. Quizás no al nivel que me gustaría, pero aún así insisto que fue la decisión correcta. O sea, está andando bien, afortunadamente. Uno nunca está en el lugar que le gustaría. Siempre quiere un poquito más y un saltito más y estar en otro. ¿Hasta dónde llega el viste? Exacto. No, pero es una mezcla como entre ansiedades y lo otro es como expectativas también, pero finalmente, que es lo que conversamos inicialmente, los negocios se mueven a la velocidad de la confianza, pero lo que es más importante cuando uno lidera un negocio, especialmente en el área de servicios como la agencia de publicidad, tienes que partir con la confianza en lo que tú estás entregando. Creo que eso es fundamental. Si no crees en tu delivery, no vas a lograr tu meta. ¿Cómo ves vos el mundo de las startups ligadas con las agencias, con el mundo del marketing y la comunicación? Yo creo que hay mucha confusión al respecto. Y parte del lado de cómo se está liderando hoy día la innovación. La innovación, a ver, hay 3 tipos de innovación: la incremental, la subyacente o adyacente, y la otra que es la disruptiva. Okay. Y hoy día, gran parte de las startups, especialmente las lideradas por los más jóvenes, quieren ser disruptivas desde el día 1. Quieren ser el próximo OpenAI, el próximo Airbnb, el próximo Netflix, que está bien. Hay que soñar en grande, está perfecto. Son referencias. Son referentes, pero no a todos les pasa. No todos tienen la cabida, no todos tienen el mismo éxito de OpenAI, no todos tienen el mismo éxito de Dropbox y así consecutivamente. Sí. Y tampoco están en la misma industria. Totalmente, y tampoco tienen la misma billetera. Exacto. O la misma red de contacto. Entonces, pasa mucho que esta cultura como del cambiar paradigmas rápidamente impacta de alguna forma a las agencias de publicidad con querer todo rápido y ser el próximo Nike, ponte tú, en un mes. No. Y sabemos que entre nosotros que eso no pasa, y si pasa es un caso aisladísimo en donde se mezclan otros factores, incluso la suerte, pero hecho eso a la medida no pasa, y eso también impacta también en variables como tiempo de entrega, costos, qué sé yo. Y hoy día, por ejemplo, pasa que cuando una startup se enfrenta con un financiamiento importante, quiere hacer muchas cosas pero no sabe qué y no tiene foco. Entonces empiezan estas como, yo le digo como manotazos de ahogado, en donde efectivamente empiezan como a probar cosas que está bien, hay que probar, tener los recursos, tener la espalda financiera, pero sin foco, sin norte. Y ahí donde tú ves de repente como esta disonancia en apariciones de founders en la prensa y que están haciendo cosas que suenan muy cool en el papel, pero después tú ves el producto o la experiencia de clientes y tú dices, ¿por qué no están invirtiendo en esto? Claro. ¿Por qué se están no sé, participando en eventos o lanzando cosas que son como atractivas visualmente, pero no están concentrándose en el core del negocio? Que como tú dijiste, tiene que ver con hacer la pregunta correcta. ¿Para qué voy a hacer este esfuerzo, no? Totalmente. ¿Qué queremos lograr con esto? ¿Qué queremos lograr? ¿Quiero vender más? ¿Quiero posicionar la marca? ¿Quiero que hablen de mí? ¿Quiero que hablen de mi marca? ¿O quiero que hablen de mí como fundador? Claro. ¿Tengo que hacer una campaña? ¿Tengo que hacer una campaña? ¿O a veces tengo que resolver un problema de mi cliente o segmento o eventualmente de pricing o de distribución? O sea, hay muchas formas de abordarlo y creo que esa discusión en las startups presionadas también por lograr resultados rápidos, me atrevería a decir que incluso no existe. En casos contados sí, pero hay muchas veces, especialmente en generaciones más jóvenes, no digo que se omite eventualmente, se omite quizás forzadamente, y creo que eso genera finalmente que hayan startups que hoy día queman mucho dinero sin lograr trascender. Claro. Bueno, es que pido como un poco de disculpas a la gente porque como lo hablamos, tiene mucho sentido en que vamos muy acelerados. Totalmente. Estamos corriendo en una ruedita de hámster innecesaria, y el valor, y es una opinión muy personal, el valor está en no correr. Totalmente. El valor está en decir,
no voy a hacer esto, voy a pensar qué hacer y después hacerlo. ¿No? A mí me encanta un pensamiento que tiene que ver como con ser pirata en este tema de la industria Ajá. del negocio digital. Cuando tú eres pirata, Sí. estás arriba de tu navío, ¿qué te conviene más? ¿Tener un cronómetro o una brújula? Claro. Totalmente. Entonces, si vas a estar siempre corriendo, que ojo, creo que la agilidad es necesaria. Es importante. Es Sí, necesaria. sí. Incluso es un higiénico a veces en ciertas condiciones. Pero es más importante tener una brújula que te lleve a la Sí. dirección correcta. Corre después. Corre después cuando estés seguro. Ok, Cuando ese sepas. es mi norte. Exacto. Ahí está mi casa. Ese es el punto. Ahí ¿me está mi casa, entendés? me apuro, ya sé la ruta, esta es la Sí. más eficiente, qué sé yo. Sí. Y ahí tú apuras y le inyectas todo el recurso, el músculo, el talento, todo. Pero hoy día esa discusión se ha perdido. Yo creo que hoy día no sé si hay brújulas en los departamentos de marketing, porque finalmente, ¿qué es lo que estás haciendo? Copias al que está al lado, que tuvo algo de éxito, Sí. y tú dices, quizás esa es la dirección. Porque es tu referente o lo que sea, o tu competidor, o quien tiene más market share. Pero si le funciona a él, no significa que necesariamente te va a funcionar a ti. Hoy día pasa mucho en las startups que adoptan un playbook o un framework. Oye, esto es lo que hizo Netflix, por ejemplo. Ya, hagámoslo. Y no funciona. No, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Hay muchos Sí. factores que podríamos discutir. Y pasa mucho eso. Oye, Sí. me conseguí como el framework de, no sé, de OpenAI para cultura del equipo y lo tratas de implementar en una, no sé, en una legal tech y no te funciona. Y tú dices, ¿por qué? Y ahí recién viene el cuestionamiento. Sí. Y pasa mucho que la agilidad, muchas veces impulsada también por los fondos de inversión, te empuja a cometer estos errores aceptados y no forzados muchas Sí. veces. Ay, me hiciste recordar que hay una frase dentro del sitio de la agencia que dice que la azotea es para marcas que quieren dejar de gritar y quieren ponerse a conversar. Y cuando uno dice quiero que dejes de gritar y que converses, es justamente eso, es quiero que dejes de hacer lo que estás haciendo por desesperación, de poner plata en medios porque sí, y de decir tenemos que hacer algo porque tenemos que salir, y que te pongas a conversar con tu consumidor, que tengas un punto de experiencia, de contacto, y es una invitación al final del día, es una invitación a decir que uno de los valores más lindos de las personas, de los humanos, es la comunicación. Sí. Comunícate para generar estrategias, comunícate para generar valor, comunícate para vender tu producto o tu servicio. Hablar, no correr, no gritar. Y bueno, lo que me decís a mí me llama la atención y hay que ver cómo ayudar a esas startups también, ¿no? Obvio. Es como darle una vuelta a eso y me genera una pregunta así a la rápida es ¿cuántas agencias están metidas con las startups? Yo creo que son muchas. Sí. Y hay muchas pequeñitas que no son muy conocidas, que están ahí con negocios importantes, especialmente en performance, big media, Ajá. y todo lo que es generación de demanda. Pero finalmente, y retomando un poco lo que tú dijiste, hoy día un negocio exitoso se construye con 3 ingredientes, que A es ver. visibilidad, Sí, autoridad y confianza. sí, La visibilidad la construye rápidamente con inversión. Eso Sí. creo que es lo que hacen hoy día gran parte de las marcas. sí, Pero la autoridad, la confianza toma tiempo. sí. ¿Tú cómo logras que un consumidor, sea B2C o B2B, Sí. te compre? No es porque te ve más. Eso es parte de la generación de demanda, que te genera como esta disposición mental y apareces en el radar. Sí. Está bien. Porque cuando aparezca un problema o una necesidad, te tienen que recordar. Y así es como funciona. Pero la autoridad y la confianza se construye a través de relaciones de largo aliento. Y con personas, que es lo que conversamos. Exacto. En- Y el en backstage. tiempo, dale tiempo a las agencias, dale tiempo a los procesos, dale tiempo a los pensamientos. Es como, siempre me encanta este fenómeno que pasa en LinkedIn, por ejemplo, cuando se da el super tazón Ajá. y al día siguiente mucha gente muestra los anuncios espectaculares, estos son genios, súper creativos, Sí. pero uno, oye, ¿quieres saber cuánto invirtió la marca para llegar a ese resultado? o lo otro, ¿hace cuánto entregaron el brief y un brief bien hecho? Sí, Por lo bajo 6 meses, claro. por lo bajo. Y con partners de clase mundial. Mundial, sí, Clase sí, mundial. sí, sí, sí. Entonces, claro, no compares el anuncio que te aparece en el super tazón, que te matas de la risa, que aparece con el actor top de Hollywood, versus la campaña que te dieron solamente 2 semanas. No puedes comparar como gerente de marketing. Yo te miro y digo,
¿quién puede? No. ¿Quién hace ese error? Así como... Es que es una mezcla entre, yo creo que es ingenuidad quizá, Ajá. pero también a veces falta respeto. O sea, yo creo que ahí también hay un problema de que hoy día quizás hay mucha gerencia de marketing que no está realmente capacitada para entender el negocio de las comunicaciones en general. Estoy de acuerdo. El negocio publicitario. Yo creo que... y ojo, hay factores externos también. Hay mucha presión, mucha necesidad de lograr metas, números, indicadores, que está bien, es parte del negocio. Sí. Pero creo que hoy día, finalmente, el negocio exitoso a largo plazo se construye desde la marca y desde ahí hacia arriba. Claro. Pero cuando tú haces como esta pirámide invertida, que quieres como construir como éxito desde una funcionalidad de un producto y no desde una marca, Sí. te pasa todo lo contrario. Es lo que estábamos hablando de, otra vez, es lo que estábamos hablando, de estas empresas de gente muy chica, o no tan chica, pero que dice, te ofrece o te promete ventas Claro. rápidas, pero te ayuda momentáneamente, pero sos poco trascendente al final del día. Claro. Que es un negocio finalmente de estos chicos que te hacen coach o mentoría o lo que Sí. sea, son negocios de volumen. Te ponen un embudo Exacto. automático que genera cierto volumen. Tú al principio te sorprendes con esos números, pero después Claro. te das cuenta que no es rentable o no es eficiente o no estás logrando el negocio o las metas que quieres lograr de largo aliento, insisto. O sea, hay negocios que les conviene mucho más la retención y hay otros negocios que prefieren tener más alcance para tener mayor masa de clientes porque justamente son productos de alta rotación. Exacto. Entonces ahí depende mucho del tipo de negocio. Sí. Pero pasa mucho eso de que se invierte muy poco tiempo en la discusión con el cliente para entenderlo bien. Y ojo, va mucho más de un NPS o una encuesta. Sí. Entenderlo bien, que es hablar con los clientes. Hablar, conocerlo, sí. Y lo otro con la discusión estratégica. La semana pasada vi una columna en el Mercurio y lamento mucho no recordar el nombre, pero un chileno, creo que era doctor universitario en una, no sé si en Cambridge, Columbia, algo así, Ajá. pero era chileno, y decía que en las gerencias de marketing de Chile, cerca del 3 o el 5%, no más del 10%, Ajá. dedica tiempo a revisar su estrategia con cierta frecuencia. El resto, el día a día. Increíble. El día a día. Y ahí te das cuenta justamente de que hay una falta de discusión. Y no digo solamente estratégico, sino Sí. que discusión con tus clientes, con tus partners, con tu equipo interno, de entender qué queremos lograr. Y es ridículo que pase eso cuando se invierten horas y días en preparar la estrategia, ¿no? Porque viene el CEO del directorio, baja al departamento de marketing y te dice, necesito la estrategia para este año, no sé qué, no sé cuánto. Gastas energía, generas estrés en el equipo. Estamos todos corriendo detrás para después, en junio, no saber a dónde vamos porque estamos corriendo en ventas. Claro. Qué loco. Pasa mucho, es un fenómeno bien curioso. Yo creo que es una formación un poco de formación profesional, al menos Sí. en Chile. Se exige mucha presión para tener un entregal estratégico que después finalmente termina en una presentación de 100 slides. Mucho trabajo, Sí. mucho trabajo. Y lo peor que puede pasar es que, uno, termine guardada. Créeme, no sé si hay muchos equipos que se dediquen estén una vez al revisando, mes sí. a abrir el deck y a revisarlo. Y lo otro, que creo que es lo peor, es cuando baja incorrectamente desde el C-Level. Oh, sí. Porque cada uno lo interpreta a su forma. Entonces, hay Fricciones. empiezan las fricciones y que el gerente de finanzas lo baja a su forma y que cada uno va como tomando pantallazo y en su propia presentación interna. Creo que eso es lo peor que puede pasar. Y lo mejor que puede pasar, que solamente lo he visto en un caso que fue en Betterfly, es cuando tienes una estrategia global Ajá. y el documento es el mismo para todos y en el mismo documento sale todo lo que todo el resto del mundo tiene que hacer. Sí. Es Una un- sola línea. Es como el manual de avión, que eso hace un documento. Ajá. Obviamente está la presentación fancy, bonita, Sí, ejecutiva el de una resumen, hora. Sí, sí. Y después tienes el manual que cualquier persona va a ser, si sigue el paso a paso, va a ser capaz de entender cómo aterrizar el avión. Procter & Gamble también hace eso. Me tocó verlo como cliente que tenía su librito. Exacto. Yo creo que eso, obviamente hay bemoles, obviamente se puede encontrar eficiencia en esa dimensión, pero yo creo que ese es un camino que se hace poco. No lo había pensado, como volver atrás y mirar la estrategia y revisarla. Es para algo la hiciste. Claro. Para algo lo hiciste. claro. Sé coherente y consistente. Claro. Que yo siempre digo que la coherencia y la consistencia es
La madre de la publicidad se llama Totalmente. coherencia y consistencia. Es el éxito. Es Sí. el éxito. Ser coherente y ser consistente con tu marca y con tu estrategia es lo que te va a llevar al éxito. A mí, el caso en Chile que más me encanta, y lo digo desde afuera porque nunca he tenido relación con la marca, es Copec. Sí. Cuando te dice primera en servicio, eso es el mejor ejemplo en Chile, al menos de lo que se me viene en la cabeza, Sí. de consistencia y coherencia. Claro. Son los más innovadores, son los que siempre están como ejecutando cosas, en la mayoría de los casos, muy bien. Y creo que lograr ese nivel no solamente requiere harto esfuerzo y harto músculo, sino Sí. que también mucha alineación interna y visibilidad. O sea, voy a decir algo sin tener el total conocimiento, ¿tá? Pero creo que es primera en servicio en todo, porque además son los únicos que tienen el músculo para hacerlo Exacto. constantemente. Yo no veo comunicar así al resto de, No. de las marcas que No. se dedican a la misma categoría. Y lo que están haciendo hoy día con la electromovilidad, para mí es el mejor ejemplo de eso. Exacto. De tomar algo disruptivo, nuevo, y apoderarse de eso. Sí. Y apoderarse de eso, como tú bien lo decís, no solo en la comunicación, sino que es el propósito de Y ello. la experiencia. Es la experiencia. Entonces, es primera en servicio en una estación de servicio, primera en servicio en abrirle la puerta a otros tipos de energías, Claro, primera en servicio en todo lo que yo hago, soy el primero. exacto. Tengo que mostrarlo. Y eso es muy coherente y consistente. A mí ese ejemplo Valor. me encanta. Sí. Y también hay una discusión ahí, como que lo conversábamos también en backstage, que es como, ¿qué conviene más? ¿Ser el primero por ser el primero o ser el primero y ser el mejor? Claro. Hay niveles también ahí en esa diferenciación. Y yo de verdad creo que lograr ese nivel requiere mucha discusión constante de la estrategia. Requiere eso. Y de la gente, que la gente tenga una cultura sobre eso. Si quieres ser el primero y el mejor, tienes que tener una mentalidad. Totalmente. Una mentalidad de innovación y lo más importante, incremental, no es disruptiva. Sí, Las cosas que hace Copec, por ejemplo, no se piensan en un mes. exacto. No se piensan en un mes. No es que mandamos un brief a una agencia y No. salió una nueva estación de servicio. No. No, esto me huele, insisto, no lo sé, a cómo eran los chinos o los japoneses que dicen, bueno, en los próximos 100 años vamos a ser los mejores ingenieros Claro. del mundo. Entonces vamos a poner a todos los nenes a estudiar ingeniería, matemática, física y no sé qué. Para los próximos 100 años. Y preparan el camino. Y yo no me acuerdo si es China. Una conversación que tuve con mi viejo, creo que es China. Que hoy no hay en el mundo mejores ingenieros que los chinos. De hecho, me acuerdo que hace un mes salió hablando el CEO de Apple. Le preguntaban, ¿por qué hacer los celulares en China? Si sos Apple, una bandera americana por donde las veas. Y el loco decía, porque si yo pongo en una sala a todos los ingenieros, en esta sala, yo puedo poner a todos los ingenieros expertos en tecnología que están en Estados Unidos. Pero si yo voy a China, tengo que poner un estadio. Claro. Y la velocidad de lo que los chinos saben de ingeniería en Estados Unidos están a 10 años atrás. Claro. En otras palabras, se prepararon, hicieron una estrategia y se formaron para tener 100 veces más profesionales. Claro. Y el resultado de su marca china es ingenieros para el mundo. Exacto. Exacto. Y para las marcas es exactamente lo Exacto. mismo. Exacto. Es ser como el powerhouse finalmente global de ingeniería, de capacidad. Entiendo que en la industria de la construcción, la ingeniería como más civil, Sí. creo que son fuera de serie. Obvio, lo digo esto Sí, ser sí. experto, por lo que uno puede leer, pero coincido con eso, que justamente ahí eso no es algo que surge de un día para otro. No. Eso es algo que se discute, se piensa y se ejecuta a la perfección a largo plazo. Y en las gerencias de marketing se va perdiendo porque están muy atrapados con la venta. Muy atrapados. Yo creo que ahí pasan dos cosas. Finalmente esta vorágine de la venta por vender, Sí. que ojo, Es necesaria. hay metas comerciales que hay que Sí, cumplir y sí, está sí, sí, perfecto, estamos eso de acuerdo. no se cuestiona. Pero lo peligroso es que finalmente esa discusión dejó a la marca en el segundo, tercer, cuarto lugar. Una locura Una- cuando la marca es la que te va a ayudar a vender. Una locura porque la marca es finalmente la que te vende en el orgánico, por ejemplo. La forma más Claro. eficiente de vender es cuando tú construyes marca. El problema es que son resultados que no llegan de forma inmediata. Hoy día las ventas que estás generando quizás las generó tu marca hace 6 meses. Exacto. Pero como no tienes forma de atribuir eso correctamente, Sí. se genera esta sensación de estoy un poco perdido,
necesito como resultados inmediatos, pero entender muy bien qué es lo que funciona y qué es lo que no. Y ahí es donde tienes marcas disparando para todos lados, y tratando de entender un modelo de atribución que funcione. Me hiciste recordar algo porque una agencia amiga hace muy poco, ¿cómo se llama? Tenía un cliente, pero en el tiempo se fue la agencia, pero en el tiempo mantuvieron la campaña. Y yo supe que nunca habían tenido tantos leads como habían tenido eso. Y yo tengo un amigo que está en la empresa donde está ahí. Y decían, loco, están atribuyendo a la estrategia nueva de marketing en todos estos leads. Pero todos hablan del mismo concepto que ya hace 6 meses había puesto la agencia y ya no está, pero la marca no lo sacó. Claro. Entonces, como tú decís, en un periodo de 6 meses o un año, esa coherencia y consistencia que la marca tuvo y que le dijo a la nueva agencia, haz lo que quieras, pero esta campaña no me la toques, tuvo resultados casi un año después. Claro. Y hoy día yo creo que esa discusión en las mesas en las que se toman las decisiones de los negocios, sí, es tabú. Es tabú, no se habla de eso. O se piensa que cualquiera que diga esto está vendiendo humo, cuando finalmente... ¿Qué finalmente es la calidad? Finalmente, o dónde está el negocio. Es lo que, por ejemplo, cuando uno habla de este como tema del Product Market Fit, por ejemplo, hay varias formas de medirlo, pero una forma de medirlo siendo como súper razonable es como con números que no son métricas de vanidad. Por ejemplo, una aplicación. Oye, logré 1 millón de descargas. Está perfecto, felicitaciones. Pero ¿qué pasa si de ese 1 millón te usan 100 usuarios? Estás teniendo un problema. En cambio, un ejemplo mucho más robusto es cuando, oye, la aplicación la han descargado solamente 1000 usuarios, pero hay 900 que la están usando todos los días. Hermoso. Ahí te cambia el panorama. Sí. Entonces, entender esas lecturas requiere un entendimiento también de todos los equipos, no solamente como de las gerencias de marketing, de todos los equipos. De todos los equipos, incluso de los colaboradores que están ejecutando en el día a día. Es importante entender qué es lo que queremos lograr con esto. No es vender por vender, sino que es vender para lograr mayor retención, mayor recurrencia y así consecutivamente. Ser eficientes en el negocio. Fundamental. Darle que el producto, yo decir, darle a las personas algo que tenga una relevancia para ellas. Totalmente. No hacer algo por hacer. Totalmente. No porque tengo que tener una marca, estoy obligado a hacer algo que porque sí, no, hay que dar una relevancia. Las marcas están muy cuestionadas por ser poco relevantes, ¿no? Y cuando sos poco relevante te llenas de comunicación, como yo digo, como una estrella fugaz. Comunicaciones malas porque son muy espontáneas, muy de entrada y salida rápida, porque te llenas de concursos, porque no le generas un valor a la marca y tampoco le generas un valor que la persona lo sienta como parte de su vida, de sus cosas. Claro. ¿No? O sea, como que necesitas un poquito de construcción. Hoy día yo creo que pasan 2 cosas importantes. Hoy día estamos inscritos en una cultura de la atención, en donde todos quieren tener su espacio de contenido, de voz, que está bien, me parece maravilloso democratizar eso de alguna forma. Claro. Pero eso no significa que tienes que estar porque tienes que estar. Exacto. Y ahí donde pasa muchas veces que te exige te empuja un poco a hacer cosas por inercia. Sí. Y ahí donde pierdes un poco la relevancia cuando empiezas a decir, ok, ¿cuál es mi discurso? ¿Qué es lo que digo? Claro. Y lo que digo tiene que estar conectado con el beneficio, no con un atributo o funcionalidad. O sea, porque si no lo tenés, te entras al mundo del commodity. Exacto, y ahí te empatan. Entonces, si vos querés ser el líder, seguramente el segundo, el tercero y el cuarto es el que te empata a nivel comunicacional, te puede empatar a nivel de producto. Y parte del departamento de marketing y las agencias es buscar ser distintos, que te identifiquen como, acá está fulano, este es. Exacto. Eso es lo que de alguna forma te mantiene lejos de caer en la carrera por el precio. Exacto. Del descuento, de la promo, del bundle. Eso es lo que te quita un poco, te aleja de eso. Y hoy día pasa mucho con la disrupción tecnológica, que por ejemplo, hoy día lanzar un MVP, un prototipo, es muy fácil. Puedes lanzarlo en alguien que sabe en un día o un fin de semana, qué sé yo. Es muy, muy fácil. Y esa facilidad te seduce, evidentemente, a querer hacerlo rápido, pero te estás pasando en el ciclo de producto toda la parte que tiene que ver con discovery, de entender finalmente cuál es el problema que estoy resolviendo.
o cuál es el beneficio que estoy entregando o el valor que estoy entregando. Y claro, lanzas algo, diseñas un producto desde la funcionalidad o desde el atributo o lo que logra el producto, y eso es fácil que te lo empaten. De hecho, lo que pasó esta semana con OpenAI, con el tema de la generación de imágenes, que hoy día tú subes una foto y te puedes poner como sea, mató todos estos negocios como aplicativos que hacían lo mismo, que decían, ok, con inteligencia artificial yo creo una imagen y te genero la foto perfecta para el LinkedIn, por ejemplo, con traje, qué sé yo. Hoy día esos negocios murieron. Porque dijeron, a ver qué está haciendo OpenAI, esto no lo está haciendo, vamos a hacerlo nosotros, y no pensaron que la otra marca, que es la líder, dijo, vamos por parte, desarrollando tecnología y después vamos a hacer todo esto. Y hacer eso me cuesta un pasito nomás. Exactamente. Entonces, muchos se subieron a la ola rápido sin pensar que el otro, que es un monstruo, que tiene toda la infraestructura del mundo, dijo, vamos a ver cómo reacciona el mundo, a ver qué pasa. Y finalmente, ¿qué es lo que pasó? Son negocios que duraron 6 meses, 1 año, no más que eso. Y eso va a pasar mucho ahora. Nos vamos a enfrentar a muchas marcas, muchos productos, algunos buenos, otros no, pero van a ser etéreos, desechables, como una estrella fugaz. Y eso obviamente no solamente como a nivel de campaña, comunicación, sino que incluso a nivel de productos, a nivel de servicios. De sí. Entonces, eso genera otro problema, que después vas a tener como empresas que van a desaparecer de un día a otro, y tú dices, ¿en quién voy a confiar finalmente? Exacto. O sea, ¿por qué voy a contratar este software, por ejemplo, si el día de mañana no es tan va a quebrar? relevante, porque hay otro que lo está manejando? Bueno, ahí, para el lado comunicacional, me quiero sumar a tu camiseta. ¿No? Qué importante es tener un brief. Sí. Qué importante es ordenar la película, ordenar las cosas, y volvemos al punto que comenzamos, que es charlemos de qué vamos a hablar, qué vamos a hacer, por qué vamos a ser relevantes. Totalmente. Yo creo que hay que quitarle el miedo al brief. Yo creo que hay muchas gerencias que le tienen el miedo porque, uno, hay desconocimiento de cómo formular un buen brief. Y segundo, huele mucho a compromiso. Y las marcas hoy día les cuesta tener un compromiso a largo aliento. Pero yo creo que la magia del brief es que muchas veces la solución está con la pregunta correcta. Y la pregunta correcta es la que te acerca a eso. ¿Por qué pensamos que las marcas tienen un poquito de miedo al compromiso a largo plazo? Yo creo que no está instalada esta dinámica o este hábito de hacerse la pregunta constantemente a nivel cultural. ¿Qué queremos lograr? ¿O dónde está el cambio? ¿Dónde está la próxima curva que tenemos que seguir? Hay empresas que se enfrascan mucho en el día a día y les quita finalmente esa visibilidad. Y no todas las compañías tienen como el periscopio que de alguna forma esté mirando, ok, allá hay oportunidades, exploremos eso. ¿Por qué? Por esto y por esto. Y se pierde, yo creo que en el día... yo creo que esa conversación no puede estar sujeta a que tengas un offsite una vez al año en una parcela o en un campo, no en una viña. Tiene que ser una discusión constante con tus equipos. Y yo creo que ahí es donde muchas empresas se pierden. Y ahí no está el compromiso. Entonces, no está el compromiso, porque después, ¿qué pasa? Tienes un offsite una vez al año donde tienes la estrategia, que es maravillosa. Después la bajas, donde ya hay un problema ahí. Y después, finalmente, cómo se empieza a ejecutar es donde todo se desvanece. No nos olvidemos que el éxito de una gran estrategia va de la mano de una ejecución perfecta, de una ejecución impecable. Hay empresas que tienen muy buena estrategia, pero ejecución deficiente, y al revés, hay empresas que no tienen una estrategia clara, pero tienen de verdad ejecuciones muy, muy buenas, pero también pierden consistencia y coherencia. Entonces, y en esa historia pasa que lo que hablamos de que las marcas o los departamentos de marketing pasan de un año a otro con una agencia a otra y duran poco y se sienten frustradas las agencias y frustradas las empresas que tienen que cambiar la agencia, pero es porque fue justamente en la cultura del departamento de marketing no están siendo coherentes con la estrategia, no están pensando que... Claro. O puede que estén pensando en estrategias tan cortitas que vean desechable el servicio de una agencia de publicidad, pero es incorrecto no generar relaciones y estrategias que sean más de mediano y largo plazo, porque al final del día las marcas y lo que tú hablabas de las percepciones son totalmente, o sea, yo creo que lentas para procesar. Totalmente, yo creo que el éxito de una buena estrategia tiene que ver mucho con cómo tú te relacionas con tu gente. Y cuando digo tu gente es tus clientes, tu equipo interno y tus partners, en este caso agencias de publicidad. Claro. Tienes que dedicar tiempo a hablar con ellos.
porque si no vas a estar sometido a una relación como del pedido. De hecho, me hiciste recordar que cuando nosotros siempre estamos buscando prospectos, viendo agencias, marcas, eso. Y si no mal recuerdo, era la jefa de marketing de Gasco. Y me dijo algo que me hubiese encantado escuchar en otras ocasiones. Me puso: gracias, Gonzalo, me gusta lo que estás mostrando, pero muchas gracias, acabamos de contratar una agencia y voy a estar con ellos por lo menos 3 años. Cuando yo leí a lo menos 3 años, yo dije, ella entiende. Claro, es un proceso serio. Es un proceso serio. Claro. Acaba de demostrar que sí. Claro. Sí, que ella sabe que son 3 años para empezar a hablar lo que tiene hoy en la cabeza. Claro, lo que pasa es que tú en 3 o 6 meses no logras construir algo con una agencia, una relación seria a largo plazo. Y existe esta como comprensión de que solamente el marketing digital es poner una campaña en Meta y tener una landing con un formulario y ya está. Eso es táctico, es una ejecución que da igual. Pero la discusión de centro, qué quiero lograr, para dónde voy, qué es lo que tengo que hacer para lograr eso y hacer que las cosas pasen, requiere una relación de largo aliento. Esto es como una a ver, no sé si familia es el mejor concepto, pero es algo que tú tienes que cuidar y nutrir todos los días. Para que finalmente la relación vaya como este equipo de básquetbol, los Globetrotters, que todo fluye con música. Eso tiene que pasar con las agencias. ¿Viste? Nosotros decimos acá, cuando el cliente ya no llama tanto por teléfono, es una bandera roja así importante, una alarma. Porque nuestros clientes llaman, están. Nosotros estamos ahí, estamos siempre comunicándonos con ellos, y siempre digo, ¿hoy no hablamos con ellos? ¿Qué está pasando? Claro. Y hay otro fenómeno también, cuando por ejemplo tú dejas la dinámica como regular en las agencias, que tiene tu reunión semanal de pendientes. Sí. Que está bien, está perfecto. Pero cuando tu relación es solamente de ver pendientes, no estás dejando espacio para la conversación de fondo. No, es algo que hay. Es una recomendación general en la industria. Totalmente. Hay que cambiar. Y yo creo que cualquier negocio consultivo tiene que tener esa relación. Propositivo, discutir cómo te ayudo, qué otro valor tienes. Quizás yo no voy a ser la persona que te lo va a resolver, pero quiero entenderlo y saberlo para ver cómo te ayudo desde mi trinchera. Sí. Eso es fundamental. Tenés que tener una reunión de management ahí donde decís, bueno, ¿qué le vamos a proponer al cliente hoy? Claro. Él no lo está pidiendo, pero nosotros lo estamos viendo. Exacto. Necesario. Y eso es higiénico para nutrir relaciones, para construir confianza también. Exacto. Y las gerencias de marketing tienen que tener ese espacio y ese tiempo para que la nutrición también sea de vuelta. Claro. Es decir, oye, estamos pensando internamente en este desafío, no sabemos cómo abordarlo, cómo explorarlo, quizás es una idea que no tiene sentido, quizás sí, no sé, pero abrir esa confianza finalmente también es necesaria. Sí. Es necesaria, porque si no te deja en una dimensión ejecucional del día a día, en donde efectivamente eso finalmente sabemos qué pasa, que a los 6 meses, oye, siempre lo mismo. Así es, y empiezan los desgastes, pero además en una planta mucho más alta, cuando uno empieza a proponer, empieza a subir estos escalones hasta llegar a los lugares donde está la gente que decide. Y yo soy un convencido que esta industria perdió esa posición en la mesa. Totalmente. Y hay que recuperarlo. Totalmente. Por eso hay que hacer este espacio, es para eso, para de alguna forma que nos pongamos de acuerdo cómo recuperamos esa silla que hace tiempo teníamos. Como tú lo planteaste muy bien, es como el dueño de la empresa se sentaba con el señor de marketing o el señor de las agencias. Claro. Y tomaban decisiones en conjunto. Claro. No recibía la orden en tercera escala, por decirlo de alguna manera. Claro. O sea, antes el dueño de una empresa no tomaba una decisión si es que no tenía una llamada telefónica o un café con el dueño de la agencia o el director general de cuentas, quien le entregaba un insumo estratégico importante de negocio para dar un paso con confianza, que es eso finalmente. Exacto. Hoy día, claro, pasa mucho, y que hoy día también las jefaturas y las gerencias de marketing en el mundo corporativo están siendo cruelmente cuestionadas por diferentes factores. Uno, porque efectivamente hay 2 dimensiones dentro de los equipos de marketing. Hay equipos que están a cargo del revenue, que lo empujan, Sí. y otras que lamentablemente quedan como
inscritas en la dimensión de la ejecución del pedido. Sí. Entonces, cuando un equipo de marketing no es capaz de impactar también el revenue, no va a ser considerado en las decisiones, en las conversaciones de negocio. Y eso pasa mucho hoy día con muchos equipos de marketing, y eso cascadea finalmente negativamente a las agencias, que también te dicen, no, es la agencia para ver los monos, ver la ejecución, y eso, claro, hay servicios que te sirven para eso, y está perfecto. Sí. Pero eso te quita todo tipo de posibilidad de tener como discusión de altura y de largo aliento. Ya partió con una falta de respeto. Sí, sí. Sí, siempre, como lo estábamos hablando, Sí. o sea, el diseñador cuando diseña generalmente pone cosas que no es para que le digas un mono, lo puso realmente... No. Yo creo que ahí hay mucha, más que falta de tacto, hay mucha como poca capacidad de entender un poco el entregable creativo. Sí, Que finalmente, a ver, ¿qué es lo que pasa? Es un intangible. exacto. Entonces cuesta mucho como bajarlo bien, como decir cuánto costó esto, o porque incluso la discusión del precio, o sea, ¿por qué me estás cobrando eso si con IA hoy día se puede hacer todo eso, ¿no? Y eso finalmente es para mí, es no entender realmente lo que pasa detrás del negocio. Exacto. Y creo que también es importante para las agencias también abrir la cocina, Sí, tener ese acto de voluntad y transparencia, decir, mira, así trabajo yo, esto es lo que implica. Detrás del comercial que te gustó, el Supertazón, hay 70 personas metidas, claro. y eso tiene un costo. Y eso más allá del costo también es un tiempo. Sí, como hablábamos, la luz puesta así es porque alguien estudió que esa luz, si le pegas así, Exacto. funciona. El fotógrafo que hace esto lo hace porque esta forma. Y todo ese, voy a usar la palabra que usaste correctamente, todo este craft, ¿no? El valor a los oficios que te generan esto es importantísimo. Es totalmente, es gravitacional. Y Sí. a mí me pasa algo. Tú no te das cuenta del real valor del craft hasta que realmente te enfrentas a un craft de alto valor, de alta calidad. Ahí cuando Así tú, por es. ejemplo, ves el quibichuel de una agencia, de verdad, donde hubo mucho talento, te dices, esto es diferente a lo que yo hice en Canva. O sea, Sí, claro. Claro. Y sabes que es una frase que en las filmaciones me pasa principalmente, que yo siempre le digo al equipo de producción, porque nosotros tenemos la capacidad de producir internamente los comerciales, tenemos todas las máquinas, tiene que ver con, chicos, armen un circo. Porque quizás filmar es muy poco glamoroso desde el punto de vista de los... Pero yo le digo, cuando venga el cliente tiene que ver el circo armado. Tiene que estar las carpas donde están las cosas, tiene que estar el catering en un costado, tiene que estar esto armado. Todo lo que está cotizado, ármenlo para que se vea de una manera que la persona que viene, que contrató este servicio, vea y diga, wow, entiendo ahora qué significa todo esto. Hay 30 personas, hay que alimentar a estas 30 personas, Claro. Hay equipo técnico, hay máquinas que generan electricidad donde no hay electricidad. Claro. ¿Me entendés? Hay gente que se dedica a colgarse arriba de una pared 2 horas para que esté sostenido un tema perfecto, y además son expertos en iluminación. O sea, entiendo. Versus, bueno, no, te cobro 200 lucas y te grabo con un celular. Y démosle. No seas malo. Sí. Yo creo que ahí también pasa mucho en esta búsqueda de eficiencia operativa. Sí, Te empuja obviamente a buscar como precios más bajos, pero yo creo que no hay un entendimiento real del trabajo que hay detrás del esfuerzo publicitario. sí. Y yo creo que eso finalmente, vuelvo al ejemplo del Supertazón, finalmente ahí te hace, esa es la visibilidad de cuando un trabajo se hace bien, con todo lo que eso implica, Sí, logras algo de que la gente a nivel global habla. claro. En realidad es, si tenés que hacer algo con un celular, hacelo porque es el código. Lo pensaste Exacto. y dijiste, tenemos que ser igual que un TikTok. Tiene que parecer un TikTok. Y está bien. Y está bien. No todo tiene que ser cine. Ojo. Exacto, sí, Está sí. perfecto. Y estamos, por eso digo, hay que pensar, Ujú. si querés ser un TikTok, ¿cómo lo vas a hacer con TikTok? Claro. Pero después pasan las cosas como quiero ser un TikTok, pero ¿por qué no le metiste tanta calidad? Te dicen. Claro. Y el TikTok es súper casero. Claro. ¿Me entendés? Y es como, no, ahí como que al final te estás como pisando la cola Claro. cuando no le metes una producción y tenés que... Y hay una dualidad ahí también, porque Manejarte. hoy día también se valora un poco el aspecto humano cercano de las marcas, y cuando aparece alguien grabándote un video tipo selfie, Sí, casi saliendo de la cama,
también se valora en ciertas dimensiones. Sí. Pero no puedes medir todo con la misma regla. No puede. Ahí es donde justamente cometes errores. Exacto. Y las marcas tienen que saber dónde meterse. Exacto. Elegir las peleas. Elegir las peleas. peleas. Porque, por ejemplo, hiciste muy buen ejemplo, hay marcas que si vos te grabás con un celular levantándote de la cama, es el peor error que le puedes hacer porque el tono y estilo de la marca, porque la forma que se comunica o se muestra, no es el correcto. Pero hay otras que es la única forma que pueden Claro. conectar. Claro. Es la única forma, pero porque la marca está concebida bajo ese prisma. Y eso hay que entenderlo. Y muchas veces los gerentes de esas marcas no lo saben y se esfuerzan por hacer que las marcas tengan otras cosas. A mí me encanta, por ejemplo, este fenómeno que se da cuando tienes el dueño de un negocio que hace sus propios contenidos, pero el tipo además tiene carisma, que eso es Maravilloso. es maravilloso, creo que Sí. es una combinación perfecta. Y el tipo se está convirtiendo en su propia... Es una mezcla entre marca e insumo Sí. del negocio. Sí, claro. Y creo que ese ejemplo es fantástico. Y yo creo que pasa algo interesante que, a ver, el mundo corporativo está tratando de buscar eso y empieza a crear estas cosas como un poco híbridas de Sí. poner un rostro y como que al final hay casos que funcionan bien y otros Sí. casos que son muy forzados y ahí es donde se pierde un poco esta esencia de muéstrame algo real, muéstrame algo humano y muéstrame algo con lo que yo pueda, digamos, sentirme reflejado de alguna forma. Sí, yo vi hace unos días atrás en internet una marca que nosotros en algún momento tuvimos la suerte de trabajar con ellos y ahora estaban con una cámara sacando una ruleta en la calle. Y yo decía, ¿cómo salió una ruleta de esta marca? Cuando esta marca no puede tener una ruleta, o sea, es como conociendo al dueño de la marca, ¿cómo llegó esta ruleta a la calle? O sea, si la marca no es eso, se transformó como... Yo pensaba en Don Francisco, para ser honesto, pensaba en Sábado Gigante y cómo fue que esta marca pasó de hacer esto que era muy noble, muy bueno, con nosotros y sin nosotros después, a aparecer una ruleta ahora y es como, ¿por qué le hiciste eso a tu marca? Yo creo que ese es un tema que pasa harto, pasa mucho. Uno, cuando cambias de gerencias de marketing, cambias de proveedores también, pero no hay nadie como dueño de la marca. Claro. Y no digo que marketing tiene que ser dueño de la marca tiene que ser, está más arriba de Está eso. mucho más Está arriba, mucho más sí. arriba. Y ahí el dueño del negocio, el directorio, lo que sea, Tiene que decir. tiene que entender eso y entender cómo cuidar la marca. Sí. La marca es tu activo de crecimiento más importante. Sí. Cuando uno habla de growth, la marca es tu el centro. activo más importante, no la fórmula que tengas en paid media o tu experimento en la aplicación o lo que sea. Pero el gerente de marketing que entra ahora tiene que saber la historia de la marca. Tiene que saber. Tiene que entenderla. Entender para dónde va, no en un año, sino que en 10, 15 años. Sí, y no poner la ruleta porque se le ocurrió, porque tenés que tener entendimiento de dónde te fuiste a meter. Y eso pasa mucho. Pasa mucho porque, claro, que te dicen este discurso, no, quiero armar una marca premium, qué sé yo, quiero armar una marca sofisticada, innovadora, tecnológica, o lo que sea. Lo que sea. Y después te ves metido en un tema como de retail, como de promoción, Don Francisco, y tú dices, ya, quizás esto me da resultado, pero estoy construyendo marca, quizás estoy haciendo un daño más grande de lo que debería. Claro, exacto. Y no lo estoy midiendo, y si esto se sostiene en el tiempo, finalmente tienes una marca que no recordás. Sí, y los egos terminan diciendo que, bueno, pero si dio resultado. Claro, mira, crecí un 20%. Crecí un 20%, pero dio resultado a corto plazo. Claro. Si estamos trabajando para la marca, no para las acciones de la marca. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa? Después viene un competidor que hace lo mismo o lo hace un poquito mejor y te quitó todo el territorio. Te lo quitó. Y es muy difícil entrar y tener tu territorio marcado. Y ahí tú dices, ¿qué pasó? Quizás hay que cambiar la agencia. Me pegaste una cachetada porque claro, siempre es culpa de la agencia. Siempre es culpa de la agencia. Siempre. Y terminan ahí el pobre ejecutivo de cuenta o ejecutiva de cuenta golpeadísimo en una reunión en la que no debería estar. Todo mi amor con todos los equipos de cuenta y los equipos creativos también. Siempre. Y la gran pregunta del programa entonces, ¿Dios tiene que salvar a la publicidad? Tenemos que salvarla a todos. La publicidad es una expresión cultural que nos representa a nosotros como sociedad. Correcto. Y si está bien hecha, impacta de forma positiva no solamente a nivel comercial de negocios, sino que también incluso a nivel de calidad de vida.
Sí, claro. Cuando nosotros consumimos marcas de alto nivel, con una expresión de alto nivel, nuestra relación con las marcas es diferente. Y Sí. eso impacta, cuando nuestro relacionamiento con la marca es positivo, eso impacta en tener mejores negocios, más innovación, mejor emprendimiento, atención al cliente espectacular. O sea, finalmente es la experiencia. La Exacto. experiencia como un todo te cambia y por eso hay que respetar el trabajo creativo publicitario, Ah. valorarlo y promoverlo. Estamos inmersos en un mundo lleno de marcas y no se valora este mundo o este océano de marcas que vivimos, ¿verdad? Y qué importante es saber darle la expresión correcta a ellos. Totalmente. Te agradezco un montón la Gracias a súper ti. buena conversación. Gracias a ti por la invitación. Feliz, te lo agradezco mucho. Disfruté mucho la conversación y espero con ansias también volver en otra oportunidad. Sí, sí, y la azotea es tu casa, si estás algo a las órdenes. Gracias. Bueno, que estés muy bien. Buena semana. Chao, chao. Nos despedimos de este episodio de Dios salve la publicidad, donde la creatividad reina y las ideas resplandecen. Mientras tanto, mantén viva la inspiración y únete a la azotea en nuestro próximo viaje creativo juntos. Hasta el próximo capítulo.